Y el anciano saca de la cintura una tiña, donde empieza a tocar. Una tiña es un tamborcito pequeño de cuero. Cuando empieza a tocar empiezan a abrirse los cielos, caen rayos, truenos, relámpagos, y el anciano suelta bruscamente la tiña, y la tiña empieza a rodar por el cerro. La tiña cuando rodaba crecía de tamaño, se hacía grande, grande, grande. Choca la campana de oro en la tiña y hace un agujero, de donde empieza a salir agua en grandes cantidades, quedando sepultado todo el pueblo de Sauce. A lo largo del tiempo, en el Perú se han contado miles de historias fantásticas, muchas de ellas protagonizadas por criaturas mágicas. ¿Qué te parece si ahora nos embarcamos en una aventura por nuestro país para descubrir a los protagonistas de estas historias y escuchar más relatos fantásticos? Ya hay una laguna encantada que se llama Lilicocha, que está más adelante en su ruta que ustedes van a hacer. Y de ahí también sale un toro por las noches de luna llena. De ahí sale a veces algunos ganaderos que antiguamente que tenían sus toros y pastaban sus vacas, no tenían toros, pero en las noches cuando dormían escuchaban el bramido de un toro. Todos cuentan que salía de la laguna encantada y salía con su cadena arrastrando. Miles de personas quisieron ver agarrarlo, pero la mayoría de personas que quisieron hacer eso se pusieron enfermas, se volvieron un poco locos porque no sé qué tendrá, qué encanto tendrá ese toro que no lo han podido ni agarrarlo, mejor dicho. Es imposible conocer con exactitud cuántas lagunas existen en nuestro país, pero lo que sí puedo asegurarle es que en cada una de ellas se encontrará por lo menos una leyenda. Desde tiempos ancestrales, las cochas han sido mucho más que simples cuerpos de agua. En las culturas andinas se creía que eran puertas a Lucupacha, el mundo de abajo, donde moran los espíritus y los ancestros. También se pensaba que en sus profundidades habitaban seres sobrenaturales, o criaturas de aspecto terrenal, pero cualidades fantásticas. Por ello, se les ofrendaba coca y chicha, para mantener su equilibrio y protegerse de sus fuerzas misteriosas. Paca es quechua. Paca significa oculto o escondido. Esta laguna no se aprecia de ninguna parte de Jauja. Solamente se ven las casitas que están al comienzo, pero todo el pueblo de Paca está escondido, está oculto. Mi abuelo es una de las personas que prácticamente formó el turismo acá en la laguna. Se llamaba Félix Paguacho y él me contaba las historias. Como el pueblo de Sauce era un pueblo de muchas riquezas, tenían oro, plata, y ellos escondían en especie de chincanas, cuevas, sus tesoros. Y entonces dice que había un toro guardián de las riquezas, de los oros. Y han entrado buzos hace 35 años aproximadamente a buscar. Los buzos entraron, se sumergieron, pero ya no salieron ya. Es posible que se hayan encontrado en esas chincanas, en esas cuevas, se les ha terminado el oxígeno y se han ahogado. Como eran buscadores de tesoro, no han dado parte a ninguna autoridad, ni ninguna persona. Entonces se han quedado ahí ahogados prácticamente en la laguna. ¿Cuánto sabes tú de estos, por ejemplo, de estos animales increíbles, ¿no? Con cualidades pues fantásticas? Bueno, aparentemente eso es lo que queda, digamos, de las leyendas antiguas del Amaru. El Amaru que vendría a ser un dragón peruano, por la descripción que hacen, una gran serpiente voladora, solo que con cabeza de llama, pero que con el tiempo se fue como que dejando de hablar del Amaru como tal, y que está relacionado con el rayo también, del mismo modo que el rayo está relacionado con estos toros que salen de las lagunas, lo que has mencionado, que preñan al ganado y que le da un beneficio, digamos, ¿no? A los agricultores. La Maru es una de las figuras más importantes, ¿no? Dentro de la cosmovisión andina. Yo creo que es una de las figuras más emblemáticas en el sentido de que es más simpática, más interesante de mostrar. Pero cuando hemos hecho recopilación de historias, apenas de las más de 300 historias que tenemos, solamente hay uno o dos de Amaru. O sea, no creo que actualmente
esté tan presente la figura del Amaru. ¿Y qué tal? ¿Te están gustando nuestras historias de hoy? Espero que así sea. Y también que nos dejes tu comentario, compartas este video y des un me gusta, porque así nos ayudas a conocer muchas más historias fantásticas y descubrir cada rincón de nuestro hermoso país. Y acá mismo la laguna tiene leyendas, ¿no? Que antiguamente esto era una ciudad. La ciudad llevaba el nombre de Sausa. Sausa proviene de la palabra jauja. Cuando llegaron los españoles a estas tierras le cambiaron, ¿no? Sausa por Jauja, pero es el antiguo Jauja. Entonces la gente de la población eran gente muy adinerada, tenían riquezas en oro, en plata. Y también adoraban mucho a una campana que ellos habían puesto encima de una torre en medio de la plaza, pero hacían unas fiestas paganas. Adoraban a la campana como a un dios, pero un dios pagano. Entonces Dios, viendo tanta maldad en el pueblo, envió un ángel transformado en un anciano. La encomienda de este anciano era, ¿no?, buscar una familia dentro del pueblo, porque había una familia buena, y poder librarlos del castigo, porque ya el pueblo estaba sentenciado a ser castigado. Entonces el mendigo empezó a bajar por el cerro, por el pueblo de Pichijapuquio, la parte norte de la laguna. Y el anciano, cuando empezó a caminar, ¿no?, ve unas personas que estaban sembrando sus sembríos. Y el anciano les pregunta: Taita, ¿qué están cosechando? Como pidiéndoles un poco de comida, ¿no? Pero la gente, como eran gente mala, y ellos despreciaban ver gente pobre, gente mendiga, porque eran de muchos recursos. Entonces ellos le contestan: no, estamos cosechando piedras. Entonces el anciano sigue su camino y se va. Cuando las personas se dan cuenta, se había convertido todo lo que habían cosechado en piedras, y empezaron a insultarle, a maldecirle al anciano. Y así el anciano empezó a recorrer las calles. Lo único que pedía el anciano era que le dieran agua, pero la gente era tan mala que ni agua le daban. De lo contrario, recibía desprecios, insultos, personas que lo ignoraban. Y así el anciano seguía caminando hasta que llegó al centro de la ciudad. En el centro de la ciudad observó una plazoleta y una torre de plata, y encima de la torre una campana de oro, donde estaba reunido la mayoría de la población. Había bastante comida, ¿no?, y abundantes bebidas, y el anciano empezó a pedirles un poco de comida. Pero la gente, en vez de darle agua o comida, empezaron a burlarse, y sin darle nada lo echaron de la fiesta. Y así el anciano se encontraba ya saliendo del pueblo, y en las faldas de un cerro ve una casa que está apartada de la población. Era una casa diferente a las demás casas. Toca la puerta y le abre una señora, y a la señora le suplica que por favor le dé un poco de agua. Entonces la señora se compadece y lo invita a pasar a su casa, y en su casa le brinda agua, le brinda comida. Cuando termina de comer lo que la señora le había preparado, ¿no?, le revela, diciéndole que él era un ángel, un enviado de Dios. Y como era la única familia buena que había conocido en el pueblo, le dijo, ¿no?, que se huyeran, que se vayan por el cerro, por donde se oculta el sol, y que cuando escuchen ruidos extraños no deben de voltear atrás, porque también una maldición caería sobre ellos. Dándole esa advertencia, se despide el anciano de la señora. Entonces la señora, junto con su esposo, y tenía un niño de 6 años aproximadamente, agarraron sus cosas, lo necesario, y emprendieron la huida. Cuando ellos se encontraban llegando a la cima, prácticamente ya abandonando el pueblo de Sausa, el anciano se sube al cerro de Xucos. El cerro de Xucos es donde los arbolitos sobresalen la cima. Ese es el pechito del indio dormido, y hacia ahí se sube el anciano. Y el anciano saca de la cintura una tiña, donde empieza a tocar. Una tiña es un tamborcito pequeño de cuero. Cuando empieza a tocar, empiezan a abrirse los cielos, caen rayos, truenos, relámpagos, y el anciano suelta bruscamente la tiña, y la tiña empieza a rodar por el cerro. La tiña, cuando rodaba, crecía de tamaño, se hacía grande, 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 y hacía unos ruidos extraños. La señora, quien se encontraba abandonando el pueblo, curiosa de los ruidos, voltea atrás y queda convertida en estatua de piedra. Ella junto a su hijo lo llevaba cargado en la espalda. Su esposo no hizo caso de los ruidos y siguió su camino, ¿no? Entonces la tiña, cuando llegó al pueblo de Sausa, era una tiña inmensa. Choca la campana de oro en la tiña y hace un agujero, de donde empieza a salir agua en grandes cantidades, quedando sepultado todo el pueblo de Sausa. Después de un tiempo, el esposo de la señora regresa a ver qué es lo que había pasado, y ya no encuentra el pueblo de Sausa, sino encuentra esta laguna. La estatua de piedra existe en la parte de Pichijapuquio, del cementerio, a unas 2 cuadras subiendo para el cerro. Ahí está la estatua que verifica, ¿no?, que es una historia real. Cuando había luna llena se escuchaba a medianoche
de la laguna que salía el sonido de la campana. Podríamos pensar que debajo de estas aguas hay muchos cadáveres. Claro, por supuesto, cadáveres del pueblo de Sauce y aparte los... Y también hay una historia, una leyenda de Catalina Huanca, ¿no? Que Catalina Huanca en la época de los incas, cuando llegaron los españoles, tomaron prisionero al Inca Atahualpa y pidieron el rescate, 2 cuartos de oro y 2 cuartos de plata. Toda esta zona del Valle del Mantaro, desde empezando de los Huancas de Huancayo, los Huancas, los Sauces, los Tarumas de Tarma, toda esta zona era gobernada por una princesa. La princesa llevaba el nombre de Catalina Huanca. Era una princesa que gobernaba todas estas tierras. Es por eso que los incas nunca han podido conquistar las tierras. Pero Catalina Huanca tenía reverencia al inca. Cuando es tomado prisionero, ¿no? Se entera que pedían el rescate. Entonces Catalina Huanca envía el 80% del rescate a Cajamarca, en cargamento de llamas. Cuando Pizarro ve el cargamento de llamas que llegaba a esto, ¿no? Dice, ¿de dónde? Entonces le informan que en el Valle del Mantaro hay una princesa que tiene mucho oro, mucha plata. Cuando Pizarro se entera, ¿no?, dónde había el oro, da muerte a Atahualpa y enseguida se viene. Catalina Huanca también tenía a sus seguidores, le informa, el Inca ha sido ejecutado y Pizarro viene en su búsqueda. Catalina Huanca tenía minas de oro y de plata. Los mapas de sus minas lo ponen en un cargamento de llama y por acá por el cerro arriba hay un camino de piedras que usaban los chasquis. Cuando llega a la altura hizo rodar a las llamas y las llamas cayeron a la laguna. Son mapas de las minas de Catalina Huanca. Es el tesoro más grande que no pudieron llevarse los españoles y también cuentan que se asemeja a las minas del rey Salomón. Son minas de oro y de plata que hasta la fecha no ha sido ubicado y nadie lo ha encontrado.